En el árido valle de Santa Cruz de los Pedregales, el viento de la tarde levantaba remolinos de polvo que se pegaban a las paredes de adobe. Las piedras rojizas de las montañas parecían observarlo todo desde arriba, como testigos silenciosos de secretos antiguos. Las calles eran angostas, torcidas, marcadas por huellas de animales y carros, y en cada esquina quedaba el rastro seco de una promesa rota. Las campanas de la pequeña iglesia repicaban con un sonido hueco, más cercano a una advertencia que a una invitación a la fe. El olor a leña quemada, a sudor y a tierra reseca flotaba en el aire, mezclándose con murmullos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Las ventanas se mantenían entreabiertas, lo suficiente para vigilar, pero no tanto como para ser vistas. En el pueblo se decía que quien levantaba demasiado la mirada corría el riesgo de llamar la atención equivocada. Por eso, los pasos eran contenidos, las conversaciones cortas, y las sonrisas, cuando aparecían, parecían pedir disculpas por existir. La vida, en Santa Cruz de los Pedregales, no se medía en días, sino en silencios acumulados. Los terreros dominaban el valle desde antes de que la memoria alcanzara, y sus apellidos estaban escritos en casi todas las escrituras que dormían en el pequeño archivo municipal. El agua que bajaba por las acequias viejas parecía obedecer más a sus órdenes que a las lluvias escasas del cielo. Cuando un campesino necesitaba crédito para semillas, miraba hacia la hacienda con mezcla de reverencia y temor, sabiendo que cada favor tenía precio. Las misas de domingo se llenaban de hombres cansados y mujeres con rebozos gastados, que cruzaban miradas nerviosas hacia el banco reservado a la familia Terreros. El cura hablaba de obediencia, de aceptar la voluntad de Dios y de evitar el pecado de la rebeldía, mientras Fidel y los suyos escuchaban como si el sermón fuera un homenaje privado. En las paredes de la cantina, los retratos antiguos del linaje Terreros colgaban torcidos, vigilando a quienes bebían y murmuraban demasiado. Se decía que nadie había sido enterrado en Santa Cruz sin que la familia cobrara algo, fuera en dinero, en trabajo o en silencio forzado. Las promesas de ayuda llegaban acompañadas de contratos que pocos sabían leer, pero que todos estaban obligados a firmar. Entre el miedo y la costumbre, el pueblo confundía respeto con sometimiento y destino con cadena. Las mujeres cargaban la honra como si fuera una vasija de barro fino, siempre a punto de quebrarse con un comentario mal colocado. Cada paso fuera de la rutina, cada mirada, que duraba un segundo de más, podía convertirse en motivo de sospecha. En las cocinas, se hablaba en voz baja, pero en las fuentes, y en la fila del agua, las palabras se volvían cuchillos envueltos en chisme. Las muchachas aprendían desde pequeñas a bajar la vista, a no responder de frente y a aceptar culpas que no les pertenecían. Los hombres repetían frases heredadas, convencidos de que proteger la honra significaba vigilar, ordenar, decidir. Cuando una mujer cometía el mínimo desvío, el pueblo entero actuaba como juez, jurado y carcelero al mismo tiempo. Las historias de malas mujeres circulaban como advertencias disfrazadas de consejo, sosteniendo un miedo antiguo que nadie se atrevía a cuestionar. En Santa Cruz, el error de una mujer se recordaba por generaciones, pero los abusos de un hombre se disolvían rápido en el humo del tabaco y del alcohol. Así, la moral del valle era una cuerda que siempre ajustaba primero el cuello de las más débiles. Adela Belmonte caminaba por esas mismas calles, con los hombros encogidos y el rebozo apretado hasta cas y cubrirle la frente. Sus pasos eran suaves, casi invisibles, como si temiera dejar huellas demasiado profundas en la tierra reseca. Había aprendido a calcular la hora exacta para salir de casa, evitando las miradas más curiosas y los grupos que se formaban cerca de la cantina. Su madre, sentada junto a la puerta, seguía el sonido de esos pasos con sus ojos ciegos, reconociendo a la hija por la cadencia del andar. Adela llevaba siempre una cesta con hilos, telas o encargos pequeños, justificando cada trayecto para que nadie dijera que vagaba sin motivo. Su silueta delgada se confundía con las sombras al caer la tarde, como si el pueblo mismo se empeñara en borrarla. En los corrillos la llamaban la del eclipse, recordando una historia que ella no alcanzaba a comprender del todo, pero que la marcaba como si fuera una sentencia. Cada vez que escuchaba ese apodo, algo se encogía en su pecho, y su reacción automática era caminar aún más rápido, como si pudiera huir del nombre pegado a su espalda. Aún así, regresaba todos los días por los mismos caminos, porque la pobreza no permitía elegir rutas ni destinos. El rumor de que había nacido durante un eclipse corría de boca en boca como una ley no escrita que justificaba cualquier desgracia cercana. Las viejas del pueblo aseguraban que el cielo se había oscurecido a destiempo,
cuando Adela vino al mundo, y que eso nunca podía traer algo bueno. Cada quiebra de cosecha, cada muerte inesperada, encontraba en su nombre un eco cómodo al que culpar. Cuando una vaca enfermaba, alguien murmuraba que la muchacha había pasado por allí la semana anterior. Si un niño se accidentaba jugando cerca del canal, no faltaba quien recordara que Adela había mirado a la criatura de manera rara. Ella había crecido oyendo medias frases, viendo dedos que la señalaban a medias, sintiendo como el aire cambiaba cuando entraba a un lugar. Su madre intentaba desviar los comentarios, pero incluso en el silencio de la casa, la palabra maldición flotaba como una sombra que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Con el tiempo, Adela empezó a creer que su mera presencia podía torcer el destino de los demás. Y así, su vida se volvió una búsqueda constante de ocupar el menor espacio posible, un mundo que ya la había rechazado. La historia de su padre, repetida a pedazos por distintos labios, era otro clavo en esa cruz que cargaba sin elección. Se decía que había intentado defender a un vecino, acusado de robar agua de una acequia que, en realidad, le correspondía por derecho antiguo. Frente a los terreros, aquel hombre humilde se atrevió a levantar la voz, señalando medidas, linderos y acuerdos olvidados. Testigos contaban que Fidel Terreros no soportaba que alguien pobre conociera demasiado sobre papeles y repartos de tierra. Poco después de ese enfrentamiento, el padre de Adela apareció muerto en un barranco, y el caso se cerró con una explicación rápida sobre accidente desafortunado. El pueblo entendió el mensaje y aprendió a bajar la cabeza todavía más. Nadie volvió a mencionar injusticias en voz alta. Para muchos, la desgracia de la familia Belmonte no era culpa del poder, sino del atrevimiento de cuestionarlo. Adela creció escuchando que su padre no supo ubicarse, y que, por eso, había arrastrado a los suyos a la mala suerte. En los pasillos más oscuros del chisme, se susurraba que la hija había heredado ese destino torcido. En su interior, Adela era un torbellino silencioso de miedo y culpa, aunque por fuera solo mostrara un rostro sereno y cansado. Cada decisión simple, entrar a una tienda, saludar a un vecino, aceptar un encargo, pasaba antes por un filtro invisible de dudas y temores. Se preguntaba si su presencia podía causar problemas, si una palabra mal interpretada terminaría volviéndose en su contra. Había aprendido a hablar solo lo necesario, recortando frases antes de que se volvieran demasiado largas. El cuerpo le dolía de tanto contenerse, los hombros curvados, la mandíbula apretada, las manos siempre ocupadas en algo para no delatar el temblor. A veces, al ver su reflejo distorsionado en el agua sucia de un balde, tenía la sensación de estar mirando a una intrusa en su propia vida. Le costaba imaginar un futuro que no estuviera construido sobre disculpas anticipadas. Sentía que el pueblo entero esperaba, en silencio, el próximo error que pudiera colgarle al cuello como prueba de que la desgracia seguía viva. Y esa expectativa pesaba más que cualquier piedra real. Sin embargo, detrás de esos ojos que muchos evitaban mirar de frente, había una mente despierta que no descansaba jamás. Desde pequeña, Adela desarrolló una facilidad inquietante para recordar números, fechas y detalles que otros olvidaban al instante. Podía repetir de memoria las cuentas que escuchaba en la tienda, los montos de las deudas murmuradas en la cantina, o las medidas de los terrenos discutidas entre hombres, mientras fingía estar distraída. Su mente organizaba datos como si fueran hilos en el telar de su madre. Recordaba firmas, sellos, pequeñas manchas en el papel, errores en las sumas que nadie reparaba porque confiaban demasiado en quien las escribía. Había descubierto, en silencio, que muchos acuerdos no coincidían con lo que se decía en voz alta frente al pueblo, pero nunca se atrevió a comentar nada. Sabía que una mujer pobre que sabía demasiado era vista casi y como una amenaza. Así, su talento se convirtió en un secreto íntimo, una especie de tesoro que, en lugar de darle orgullo, le despertaba miedo. Prefería que la creyeran torpe antes que curiosa. En la plaza, el nombre de Fidel Terreros circulaba como un eco inevitable, presente hasta cuando nadie lo pronunciaba. Los campesinos lo veían aparecer a caballo, con la postura erguida y la mirada fija en el horizonte, como si el valle entero fuera una extensión natural de su cuerpo. Su voz grave podía sonar cordial cuando lo deseaba, pero bastaba un matiz de impaciencia para que todos entendieran que la paciencia del patrón tenía límites. Le gustaba llegar tarde a las reuniones, hacer esperar a la gente bajo el sol, recordándole sin palabras quién controlaba el tiempo de quién. A la entrada de la hacienda, dos perros vigilaban con la misma frialdad
con la que los empleados observaban a todo el que se acercaba demasiado, sin haber sido llamado. El apellido Terreros estaba escrito en los costales de grano, en los recibos de deuda, en las promesas de ayuda, y hasta en las cruces de algunos cementerios. Quien debía dinero, pronunciaba ese nombre con un nudo en la garganta. Quien no debía, temía empezar a deberlo en cualquier descuido. En las noches de luna pálida, había quienes juraban que el verdadero dueño del pueblo no era Dios, sino aquel hombre de mirada fría, y nadie se atrevía a contradecir esa sensación, ni siquiera en confesión. Adela evitaba cruzarse con él todo lo posible, trazando caminos más largos, con tal de no pasar frente a la hacienda. Sabía que, para Fidel, ella no era más que un recordatorio molesto de aquel hombre que una vez se atrevió a enfrentarlo. En las pocas ocasiones en que sus miradas se habían encontrado, Adela sintió que le examinaba como quien observa una mancha difícil de quitar. No le hacía falta oír palabras para entender el desprecio que cargaban esos ojos, acostumbrados a decidir quién valía algo y quién no. A veces, al regresar a casa, sentía todavía el peso de esa mirada en la nuca, como si llevara consigo una marca invisible. Su madre, al escuchar la tensión en su voz, le pedía que se sentara un momento y respirara despacio, aunque no pudiera ver la expresión de la hija. Adela callaba los detalles, pero por dentro se repetía que lo mejor era hacerse pequeña, pasar inadvertida, no dar motivo alguno para ser nombrada. Aún así, tenía la impresión de que, aunque se escondiera en el rincón más oscuro del valle, el poder de Fidel encontraría la manera de alcanzarla. Y esa certeza silenciosa era una compañía constante, incluso en los ratos de aparente calma. En los últimos meses, los rumores sobre tierras y medidas comenzaron a circular con más fuerza entre los pasillos polvorientos del pueblo. Campesinos que antes cultivaban cerca del Canal Viejo empezaron a recibir noticias confusas sobre cambios en los linderos. Algunos decían que se preparaba una revisión general de las propiedades para ordenar mejor el valle. Otros, más desconfiados, aseguraban que todo era un pretexto para que los terreros se quedaran con lo poco que aún no controlaban. En la cantina, las conversaciones se llenaban de nombres de parcelas, de números dichos a medias, y de fechas que no coincidían con la memoria de los más antiguos. Las noches se volvían más inquietas. Había quienes despertaban pensando en cercas movidas, en mojones desaparecidos, en papeles que nadie había visto pero todos temían. La plaza, acostumbrada a rutinas lentas, empezó a sentir un cosquilleo de incertidumbre que ninguna misa lograba apagar. Adela, que escuchaba más de lo que hablaba, percibía como las piezas se movían en silencio alrededor de ella, aunque nadie la mencionara directamente, y mientras el valle contenía el aliento ante lo que pudiera venir, la muchacha seguía caminando con la cabeza gacha, sin imaginar cuánto peso nuevo intentarían colgarle encima. La noticia de la inspección de tierras llegó primero como un murmullo en la fila del agua, mezclada con el chirrido de las poleas y el chapoteo escaso en los baldes de metal. Una mujer comentó que había visto a hombres de la hacienda midiendo con cuerdas nuevas, brillantes, que no se parecían a las viejas sogas usadas por los campesinos. Otro aseguró que Fidel había mandado traer un funcionario de otro pueblo, alguien con papeles y sello, para poner orden en lo que, según él, estaba lleno de abusos y confusiones. El anuncio no traía calma, sino una sensación de peligro envuelto en formalidad. Los más viejos se miraban entre sí y con ceño fruncido, recordando historias en las que cada revisión había terminado con menos tierra para los pobres. Las mujeres, al llegar a casa, repetían lo escuchado, pero bajando la voz, como si el propio viento pudiera acusarlas de saber demasiado. En las noches, al cerrar puertas y ventanas, la gente se preguntaba qué parte del pueblo quedaría recortada después de aquella visita, y aunque nadie lo decía en voz alta, muchos presentían que algún chivo expiatorio sería necesario para que el espectáculo de autoridad resultara completo. Adela oyó hablar de la inspección mientras esperaba su turno en la tienda, sosteniendo un pequeño paquete de hilo entre las manos. Los hombres discutían medidas, trazos, nombres de parcelas que ella conocía bien, lo que llevaba años escucharlos repetirse como letanías. Cada número que salía de sus bocas quedaba tatuado en su memoria, alineándose con otros datos guardados en silencio desde la infancia. Alguien mencionó la palabra usurpación, otra voz replicó con fraude, y el aire se tensó como cuerda, al borde de romperse. Adela bajó aún más la mirada, aunque sus oídos no dejaron escapar ni una sílaba. Sabía que no debía intervenir, que su lugar no estaba en las conversaciones donde se hablaba de linderos y escrituras. Sin embargo,
Una parte de su mente empezó a comparar las cifras que escuchaba con otras que tenía guardadas, detectando pequeñas discrepancias que la inquietaron sin saber exactamente por qué. Al salir de la tienda, sintió que llevaba algo más pesado que el paquete de hilo, una inquietud que no podía compartir con nadie. Y mientras caminaba hacia su casa, el rumor de la inspección seguía detrás de ella como una sombra más larga que su propia figura. En la hacienda, Fidel Terreros se preparaba para ese día con la comodidad de quien sabe que el escenario y el guión le pertenecen. Sentado tras una mesa de baste, revisaba un conjunto de documentos que parecían todos iguales, salvo por pequeños trazos que solo unos pocos notarían. A su lado, un hombre de traje arrugado y sombrero polvoriento leía en voz baja algunos párrafos, asentía y hacía pequeñas marcas en los márgenes. El patrón hablaba de recuperar lo que es justo, de poner orden donde reina el abuso, como si fuera el salvador de un pueblo que él mismo tenía atado por las deudas. En su mente, la inspección no era una búsqueda de verdad, sino una representación cuidadosamente montada para reafirmar su poder. Sabía que el miedo se fortalece cuando se adorna con sellos, firmas y palabras difíciles que la mayoría no entiende. Por eso había mandado llamar a aquel supuesto funcionario, más actor que autoridad, para legitimar lo que ya estaba decidido. Mientras firmaba el último papel, Fidel sonrió con una satisfacción fría, pensando en quién pagaría el precio simbólico de ese ajuste de cuentas. Porque para él, ningún acto de dominio estaba completo sin una víctima visible que recordara a los demás lo que sucedía cuando alguien cruzaba la línea. El nombre de Adela Belmonte apareció en esa conversación, como se menciona una nota al pie, breve, pero cargada de intención. Esa muchacha siempre anda cerca de tierras ajenas, comentó uno de los capataces, acomodándose el sombrero con gesto despectivo. No tiene marido que responda por ella, ni padre que la corrija, añadió otro, como si eso fuera prueba suficiente de sospecha. Fidel escuchó en silencio durante unos segundos, con los dedos tamborileando sobre la madera. Recordó el rostro del hombre que se le había enfrentado años atrás, el padre de Adela, y como aquel gesto de rebeldía lo había irritado más que la propia discusión sobre linderos. En su memoria, la presencia de la muchacha conservaba el eco de aquella antigua afrenta. La idea de usarla como ejemplo le llegó como una chispa que encuentra leña seca. No necesitaba pruebas, le bastaba con la reputación de portadora de desgracias que el pueblo ya le había colgado al cuello. Con una media sonrisa, dio la orden. El día de la inspección, el nombre de Adela ocuparía el centro de la escena. Mientras tanto, en la casa de adobe donde vivía con su madre, Adela intentaba distraer la mente enredando hilos de colores sobre un bastidor gastado. Sus manos se movían con destreza, pero sus pensamientos seguían atrapados en las conversaciones escuchadas en la tienda y en la fila del agua. La madre, con los ojos velados por la cejera, percibía la inquietud en el silencio prolongado de la hija. ¿Pasó algo en el pueblo?, preguntó con voz queda, acariciando la tela que apenas podía distinguir. Adela dudó, como siempre que debía decidir si compartir o no lo que sabía. Terminó respondiendo que solo había mucho movimiento y gente nerviosa, sin entrar en detalles. No quería añadir miedo al miedo, ya bastaba con el que cargaba ella misma. Sin embargo, mientras tejía, su memoria seguía ordenando números, nombres de parcelas, fechas de viejos acuerdos que había escuchado al pasar. Algo no encajaba, y aunque no podía ponerlo todavía en palabras claras, sentía que la tierra misma se movía bajo sus pies. Los días previos a la inspección, la atmósfera del valle se volvió más espesa, como si una tormenta de polvo estuviera a punto de desatarse sin aviso. Los campesinos caminaban hacia sus campos, mirando de reojo los mojones que delimitaban sus terrenos, temiendo encontrarlos desplazados de la noche a la mañana. Algunos hombres comenzaron a revisar viejos papeles guardados en baúles desvencijados, buscando contratos amarillentos que nadie había vuelto a mirar desde que fueron firmados. Otros, resignados, repetían que lo que está decidido arriba no se cambia aquí abajo, señalando primero al cielo y luego, con un gesto casi imperceptible, hacia la hacienda. En las conversaciones cotidianas, la risa se volvió rara, casi una falta de respeto ante la incertidumbre general. Los niños, sensibles al ambiente, jugaban menos en la plaza y más en patios interiores, lejos de las discusiones tensas de los adultos. El cura, desde el púlpito, llamó a la calma y a la obediencia, pidiendo que nadie se dejara llevar por rumores, pero sus palabras resbalaron sobre un miedo que ya estaba demasiado arraigado para ser apagado con sermones.
Y en medio de esa inquietud, el nombre de Adela empezaba a aparecer cada vez más pegado a la palabra problema. Una tarde, al regresar de entregar unas piezas de tejido, Adela pasó cerca de un grupo de mujeres que conversaban junto a la fuente. No pudo evitar escuchar su propio nombre entre frases entrecortadas y risas nerviosas. Dicen que siempre anda sola por los caminos, quién sabe qué anda buscando, señaló una, apretando contra el pecho un cántaro de barro. Ojalá la inspección aclare muchas cosas, añadió otra, con un tono que mezclaba curiosidad y malicia. Adela sintió como la sangre le subía al rostro, pero mantuvo la vista fija en el suelo, como si observar las piedras pudiera protegerla de aquellas miradas. Quiso seguir caminando, sin apurar el paso, para no delatar el golpe que le habían dado sin tocarla. Cada palabra escuchada sumó a un coro antiguo de acusaciones veladas que llevaba años repitiéndose en su cabeza. Al doblar la esquina, respiró hondo, obligándose a no llorar donde alguien pudiera verla. Había aprendido que, en Santa Cruz, las lágrimas de una mujer sola podían volverse otra prueba en su contra. La noche anterior a la inspección, el cielo se cubrió de una capa de nubes finas que no traían lluvia. Solo una luz opaca que volvía más densas las sombras del valle. Adela apenas pudo dormir, dando vueltas sobre el petate, escuchando a lo lejos el ladrido inquieto de los perros y el eco sordo de alguna puerta que se cerraba tarde. Cada crujido en la madera le recordaba que, al día siguiente, algo importante se decidiría sin que ella tuviera voz en ello. Su madre, percibiendo la agitación en la respiración de la hija, extendió la mano buscando la suya. Sea lo que sea, pasará, murmuró, con esa mezcla de resignación y cariño que solo conocen quienes han sido derrotados muchas veces. Adela apretó esos dedos desgastados, intentando encontrar en ese contacto una ancla que la sostuviera. Pensó en su padre, en las historias que contaban sobre su valentía y su caída, y sintió un miedo profundo de repetir, a su manera, aquella tragedia, antes de que el sueño la venciera por fin. Se prometió ser invisible al día siguiente, confundirse con la multitud. No sabía que ya habían decidido colocarla, precisamente a ella, en el centro de todos los ojos. El amanecer de la inspección llegó con un silencio distinto, más atento, como si el valle contuviera la respiración. Desde temprano, hombres y mujeres comenzaron a dirigirse a la plaza, algunos por curiosidad, otros por temor a que su ausencia fuera mal interpretada. Los niños caminaban pegados a las faldas de sus madres, sintiendo que aquel día no estaba hecho para juegos. Frente a la iglesia, se había instalado una mesa con papeles, tinteros y un sello que relucía bajo la luz pálida del sol inicial. El supuesto funcionario acomodaba documentos y carraspeaba, practicando un gesto serio que le diera más autoridad. Fidel Terreros llegó más tarde, montando su caballo, con la calma calculada de quien sabe que todos lo esperan. La multitud se abrió a su paso como si una marea invisible marcara el compás. Adela, mezclada entre la gente, intentó hacerse pequeña detrás de un grupo de mujeres, deseando pasar desapercibida. No imaginaba que el nombre que pronto resonaría sobre esa plaza sería el suyo. Cuando el murmullo general se redujo a un susurro tenso, Fidel levantó la mano, reclamando silencios sin necesidad de alzar la voz. Miró a su alrededor con una expresión que mezclaba falsa preocupación y una seguridad casi insultante. Habló de justicia, de orden, de proteger a los buenos campesinos de los abusos de gentes inescrúpulos. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para presentarse como guardián del valle, no como su opresor. El supuesto funcionario asentía de tanto en tanto, como si validara cada frase con la fuerza de la ley. Entonces, en medio de esa teatralidad, el patrón pronunció con claridad, Adela Belmonte. El nombre se clavó en el aire como un cuchillo, y varios rostros se giraron al mismo tiempo, buscando a la muchacha entre la multitud. Adela sintió que el suelo desaparecía un instante bajo sus pies. El corazón se le aceleró, hasta dolerle en el pecho. Había hecho todo lo posible por ser invisible, pero ahora descubría que, para algunos, su simple existencia era motivo suficiente para convertirse en acusada. Adela avanzó entre la multitud con pasos temblorosos, sintiendo las miradas clavarse en su nuca como brasas encendidas. Cada respiración le costaba, como si el aire se hubiera vuelto más denso alrededor de su cuerpo. El murmullo crecía, su paso, frases entrecortadas, suspiros, chismes disfrazados de sorpresa. Ella no sabía si mirar al suelo o al frente, así que terminó fijando los ojos en un punto indefinido, tratando de no tropezar con las piedras irregulares de la plaza. El funcionario la observaba con una mezcla de curiosidad
y desdén. Mientras ajustaba un papel que llevaba en la mano, Adela sintió un vacío en el estómago cuando llegó a la mesa, consciente de que incluso el sonido de sus pasos parecía un delito para muchos. Allí, pensó en regresar, en escapar, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. En Santa Cruz, huir era prueba de culpa. Respiró hondo, intentando recordar cómo mantener los hombros firmes, aunque el temblor de sus dedos la delataba. Y cuando levantó apenas la vista, se encontró con los ojos fríos de Fidel, que la estudiaban como si ya conociera el final de aquella escena. Fidel comenzó la acusación con una voz impostada, que resonó en la plaza como un sermón de autoridad. Dijo que la inspección revelaba irregularidades en los límites de ciertas tierras comunales, y que alguien había estado moviendo mojones sin permiso. La palabra alguien flotó unos segundos en el aire, antes de caer directamente sobre Adela con todo el peso del prejuicio acumulado. El patrón sostuvo un papel ante la multitud, aunque nadie podría comprobar lo que realmente decía. Esta mujer, afirmó con tono grave, fue vista rondando terrenos ajenos en horas en que ninguna mujer decente debería estar. Fuera. Los murmullos crecieron, mezclándose con una mezcla de miedo, morbo y aprobación silenciosa. El supuesto funcionario asintió, reforzando la mentira con un gesto que simulaba haber verificado un documento inexistente. Adela intentó hablar, pero su voz se quebró antes de salir, reducida a un suspiro que nadie quiso escuchar. En su pecho, la injusticia comenzó a arder, pero el miedo la mantenía inmóvil, atrapada entre la multitud y la arbitrariedad del poder. El silencio de la plaza se volvió un arma más cuando Fidel exigió que Adela se arrodillara para ser interrogada correctamente. Ella abrió la boca con incredulidad, buscando entre los rostros algún destello de humanidad que la defendiera, pero encontró solo ojos que se apartaban con rapidez, como si mirarla demasiado pudiera atraer la mala suerte que le atribuían. Una mujer, cerca de la fuente, susurró que era mejor cooperar, repitiendo la frase con la que en el pueblo se justificaban tantas injusticias. Un capataz dio un paso adelante y, sin tocarla, le indicó el suelo, su mirada dejándole claro que la orden no admitía demora. Adela sintió que el mundo se estrechaba, que su cuerpo se volvía liviano y pesado al mismo tiempo. El rebozo le cayó ligeramente del hombro cuando dobló las rodillas, pero no se atrevió a acomodarlo, mientras su falda rozaba la tierra seca. Una punzada de vergüenza le cruzó la piel como un latigazo invisible. El murmullo de la gente se mezclaba con el latido acelerado de su corazón, formando un ruido ensordecedor que la envolvía por completo. Fidel se inclinó apenas hacia ella, lo suficiente para que solo los más cercanos escucharan su voz cargada de desprecio. Siempre supe que de tu sangre no nacería nada bueno, murmuró, asegurándose de que esas palabras se clavaran en el alma de Adela. Ella bajó aún más la cabeza, sintiendo un hormigueo doloroso en las mejillas, como si el sol la castigara directamente. Pensó en su padre, en cómo habría reaccionado al ver a su hija humillada frente a todo el pueblo. Esa imagen la atravesó como un golpe, dejándole un nudo en la garganta que amenazaba con romperla desde dentro. El patrón levantó la mano, y un joven trajo una piedra grande, marcada con carbón negro. Desde lejos, algunos niños intentaban leer la palabra escrita en ella, murmurando entre risitas nerviosas. La sombra de la piedra parecía crecer a medida que se acercaba, como si anunciara un juicio imposible de revertir. Y aunque Adela sabía que no merecía esa condena, comprendió que, para muchos allí, la justicia era solo lo que el cacique dijera en voz alta. Cuando la piedra llegó a sus manos, el capataz la sostuvo con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Fidel la tomó un momento, mostrando la palabra marcada, impura. El carbón resaltaba sobre la superficie porosa, grueso y violento, como un insulto escrito con la intención de durar años. Luego, con una ceremonia cruel, el patrón se inclinó y colgó la piedra alrededor del cuello de Adela, usando una soga áspera. El peso la obligó a inclinar el cuerpo hacia adelante, y un dolor agudo bajó por su columna como una corriente eléctrica. Las mujeres se persignaron al verla, como si aquella piedra confirmara las supersticiones que cargaban desde hacía décadas. Un hombre murmuró que así se espantaban las sombras. Otro dijo que la justicia divina por fin se hacía presente. Adela tragó saliva, sintiendo el borde de la piedra presionar su clavícula, arrancándole un gemido que no pudo contener. Y con esa simple acción, su vergüenza se convirtió en espectáculo público. Fidel ordenó que caminara por la plaza, para que todos fueran testigos del castigo ejemplar. Adela intentó ponerse de pie, pero el peso de la piedra
y la humillación comprimían sus fuerzas. Un capataz la obligó a levantarse con un tirón brusco en el brazo, provocándole un desequilibrio que y la hizo caer. El suelo ardía bajo sus pies descalzos, recordándole que ni siquiera la tierra le ofrecía refugio. Cada paso era un tormento que mezclaba dolor físico y una vergüenza tan profunda que parecía quemarle la piel. Los niños se apartaban a su paso, algunos riendo, otros mirándola con un miedo supersticioso. Las mujeres más viejas susurraban rezos para protegerse del mal, como si Adela fuera una amenaza viviente. Los hombres observaban en silencio, con expresiones tensas, demasiado cobardes para intervenir y demasiado ansiosos por no ser las próximas víctimas. El ruido de la piedra golpeando su pecho se mezclaba con su respiración rota, creando un ritmo triste que acompañó su recorrido. A cada vuelta, la muchacha sentía que el pueblo se volvía más pequeño, más asfixiante, como si las casas se cerraran sobre ella. La piel de sus pies comenzó a abrirse en heridas pequeñas, cortadas por las piedras filosas del camino. El sudor le corría por la frente y se mezclaba con el polvo, formando una capa que le quemaba los ojos. El rebozo, ahora sucio y torcido, caía hacia un lado, pero ella no tenía fuerzas para acomodarlo. Escuchaba risas, suspiros, murmullos, todo mezclado en un eco que resonaba dentro de su cráneo. Pensó en esconderse, en correr, pero sabía que no había rincón del valle donde el poder de los terreros no pudiera alcanzarla. Su respiración se volvió entrecortada, y un mareo la obligó a detenerse un segundo. Un niño le arrojó una piedra pequeña a los pies, diciendo que así quitaba la mala suerte. Ese gesto, tan cruel y tan inocente a la vez, le desgarró algo dentro que ni siquiera sabía que podía romperse más. Finalmente, cuando el recorrido humillante llegó a su fin, Fidel se acercó con pasos lentos, disfrutando cada segundo de su dominio. Le ordenó que se arrodillara nuevamente, y la piedra volvió a golpearle el pecho, hundiéndole el aire. El patrón proclamó ante todos que quien le diera agua, comida o trabajo sería castigado con la misma severidad. La plaza entera guardó silencio, un silencio denso, pegajoso, cargado de miedo. A lo lejos, las campanas de la iglesia sonaron, como si también temieran contradecir al cacique. Adela sintió que el mundo se alejaba, que el sonido y la luz se volvían borrosos. La humillación no había terminado, apenas comenzaba a construirse sobre su nombre como una condena sin fecha de cierre. Cuando intentó levantarse, sus piernas fallaron, y cayó sobre la tierra reseca con un golpe seco. Y mientras el pueblo observaba sin mover un dedo, comprendió que había sido marcada no solo por una piedra, sino por una comunidad entera que había decidido creer en su desgracia. El sol cegía en lo alto, cuando Adela logró ponerse de pie con dificultad, tambaleándose como si cada parte de su cuerpo protestara. La piedra seguía colgando pesada, golpeándole el pecho con cada movimiento brusco, recordándole la sentencia que acababa de recibir. A su alrededor, la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, como si el espectáculo hubiera terminado y ya no quedara nada más que ver. Algunas mujeres fingían no mirarla, aunque sus ojos regresaban hacia ella, con una mezcla de lástima y temor supersticioso. Los hombres hablaban en voz baja, comentando que era mejor no involucrarse, repitiendo la frase que protegía su cobardía desde generaciones atrás. Los niños, aún excitados por lo que habían presenciado, imitaban los pasos torpes de la muchacha, riendo entre sí mientras las madres los regañaban, sin verdadera convicción. El viento levantó una nube ligera de polvo, que se pegó a la piel sudada de Adela, cubriéndola como un velo grisáceo. Ella quiso esconderse, desaparecer entre las sombras, pero su cuerpo respondía lento, agotado. Se dirigió hacia la salida de la plaza, sin saber exactamente a dónde ir, solo consciente de que no podía quedarse allí y un segundo más. Cuando llegó a la esquina, su madre la esperaba, guiada por el sonido del murmullo lejano y el instinto materno que nunca perdió. Aunque ciega, había intuido que algo terrible estaba a punto de suceder. El silencio de la gente que pasaba frente a la casa había sido demasiado prolongado y demasiado denso. Al escuchar los pasos arrastrados de su hija, estiró las manos temblorosas, buscando su rostro. Adela se acercó con la piedra, aún colgada, incapaz de quitársela sola, y apoyó la frente en el hombro de su madre. La mujer palpó la soga, el borde áspero, la mancha de carbón, y contuvo el llanto con un esfuerzo que le tensó los labios. «No debiste salir hoy, no debiste estar allí», murmuró, aunque sabía que su hija no había tenido elección. Adela no respondió. Las palabras se habían quedado enterradas en algún rincón de su garganta, incapaces de surgir sin romperla aún más. Su madre la abrazó con una delicadeza casi desesperada,
como si temiera que el mundo pudiera arrebatarle incluso ese gesto. Pero el abrazo duró poco, interrumpido por el miedo de que alguien las estuviera observando desde alguna ventana. De regreso a casa, el camino se sintió más largo que nunca, y la piedra parecía ganar peso con cada paso. En las puertas, entreabiertas, los vecinos apartaban la mirada con rapidez, temiendo que el simple acto de verlas pudiera traerles desgracia. Una mujer cerró la ventana de golpe cuando Adela pasó. Otra murmuró un rezo en voz baja, apretando un rosario entre los dedos. Los hombres que regresaban del campo fingían no notar su presencia, pero ninguno disimulaba el paso acelerado para evitar cruzarse de frente con ella. Las gallinas cacareaban alborotadas al verla, como si el nerviosismo del pueblo hubiera contagiado incluso a los animales. Adela avanzaba con la sensación de que cada piedra del camino la reconocía, que cada esquina tenía memoria y sería testigo de su vergüenza eterna. Sus pies heridos dejaban pequeñas manchas de sangre en el sendero, diminutas y casi invisibles, pero suficientes para delatar su dolor. A pesar de la ceguera, su madre percibía cada tropiezo, cada suspiro quebrado, y apretaba la mano de la hija con más fuerza, intentando transmitirle un consuelo imposible. El silencio entre ambas estaba cargado de un mensaje que ninguna se atrevía a pronunciar. Algo había cambiado para siempre. Cuando entraron en la casa, el interior estaba más frío que de costumbre, como si incluso las paredes hubieran recibido la noticia antes de su llegada. La madre ayudó a Adela a sentarse sobre una manta extendida en el suelo, palpando su rostro, sus brazos, sus hombros, buscando heridas invisibles. El roce de la piedra, al golpear el suelo, dejó un eco triste que retumbó en el pequeño cuarto. Adela intentó quitarse la soga, pero sus dedos temblaban demasiado para deshacer el nudo. Su madre finalmente logró aflojarlo, aunque sus manos temblorosas hacían que la tarea fuera lenta, casi dolorosa. Cuando la piedra cayó al suelo, la mujer la tocó con cuidado y sintió las letras marcadas en carbón. Su respiración se volvió entrecortada, como si cada trazo escrito sobre la piedra fuera una puñalada dirigida a ella. «¿Cómo pudieron?», susurró, pero no terminó la frase. «¿Cómo?». Si incluso la indignación tuviera miedo de alzar la voz dentro de esa casa pobre. Adela permaneció inmóvil, con la mirada perdida, como si su alma hubiera quedado atada a la plaza donde la humillaron. La madre intentó limpiar la piel irritada del cuello de la hija, pero Adela se estremecía cada vez que el paño húmedo tocaba una zona demasiado sensible. El carbón había dejado manchas oscuras sobre su ropa y su piel, marcas que parecían imposibles de borrar. La muchacha cerró los ojos, deseando que la noche fuera lo bastante larga para esconderla del mundo, aunque solo fuera por unas horas. La madre le acarició el cabello, murmurando palabras que mezclaban consuelo y culpa. «Tal vez deberías quedarte en casa unos días», dijo, aunque ambas sabían que la pobreza no les permitía ese lujo. Adela movió la cabeza, en un gesto casi imperceptible, como si reconociera esa verdad, sin querer enfrentarla. Afuera, se escuchó el ladrido distante de un perro, y luego el sonido seco de un portón que se cerraba. El silencio volvió a adueñarse del pueblo, pero para Adela ese silencio ya no era simple rutina, se había convertido en una amenaza. Y mientras su madre intentaba ofrecerle un té tibio, la muchacha sintió, por primera vez, que su vida había dejado de pertenecerle por completo. Al día siguiente, el rumor de la humillación se había esparcido por todo el valle como un viento rápido que nadie podía detener. En la cantina, los hombres repetían versiones exageradas, añadiendo detalles inventados para hacer la historia más dramática. En la fila del agua, las mujeres comentaban que algo debe haber hecho para que el patrón actuara así. Los niños jugaban en la calle, imitando la escena, cargando piedras pequeñas alrededor del cuello, riendo sin comprender la crueldad que imitaban. El cura guardó silencio en su sermón, evitando mencionar el incidente, como si así pudiera mantenerse fuera de la línea de fuego del poder. Los capataces de la hacienda se paseaban con aire satisfecho, vigilando quien se atrevía a mostrar compasión hacia la muchacha. Adela, mientras tanto, permanecía en casa, sentada cerca de la ventana, sin la fuerza para salir, pero tampoco en paz dentro de esas paredes. Sentía que el pueblo entero respiraba sobre ella, juzgándola aún sin verla, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la plaza, la piedra y el rostro de Fidel regresaban como un golpe en el pecho. Como si la humillación pública no hubiera sido suficiente, la noticia de su castigo se transformó rápidamente en ley moral. Antes del mediodía, varios vecinos, que solían encargarle tejidos, cancelaron sus pedidos, sin mirarla a los ojos. Una mujer que antes
le regalaba sobras de comida, cerró la puerta diciendo que no quería problemas con la hacienda. El dueño de la tienda fingió no escuchar cuando Adela preguntó si necesitaba entregar algún trabajo atrasado. Cada gesto pequeño era una confirmación brutal de que el pueblo había decidido dejarla sola. En una comunidad donde la supervivencia dependía de favores, trueques y pequeñas ayudas, Adela se convertía en un fantasma indeseable. Las horas pasaban lentas, llenas de una soledad que pesaba tanto como la piedra que había llevado al cuello. Su madre intentaba mantener la normalidad, pero incluso ella temía que la presencia de la hija atrajera represalias. Para Adela, la casa se volvió un refugio frágil, incapaz de contener la avalancha de rechazo que venía desde afuera. Al caer la tarde, la necesidad obligó a Adela a salir en busca de agua, pues el cántaro estaba casi vacío. Caminó por el sendero, con la cabeza más baja de lo habitual, sintiendo que cada paso era observado por ojos invisibles. Cuando llegó a la fuente, dos mujeres que conversaban allí hicieron un silencio inmediato. Un silencio que dolía más que cualquier insulto. Adela dejó el cántaro en el borde y esperó su turno, aunque sabía que nadie la dejaría pasar de buena gana. Una de las mujeres murmuró algo sobre atraer desgracias, y la otra respondió con un gesto de disgusto, apartando su tinaja como si temiera el contagio. El agua que caía del tubo hacía un sonido metálico, mezclándose con la respiración contenida de Adela. Cuando por fin logró llenar su cántaro, sintió que toda la plaza la empujaba a marcharse, como si su permanencia contaminara el aire. Volvió sobre sus pasos rápido, con el corazón latiéndole en la garganta, deseando llegar a casa antes de que alguien decidiera acusarla de algo nuevo. Y mientras avanzaba, una sensación amarga le subió por la garganta. Estaba siendo borrada del pueblo que la había visto nacer. La noche cayó sobre el valle, con una oscuridad más espesa de lo habitual, como si el cielo quisiera ocultar la vergüenza que el pueblo había cometido. Adela intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la piedra colgada en su pecho, y escuchaba las risas de los niños imitándola. El silencio dentro de la casa se rompía solo por la respiración inquieta de su madre, que tampoco lograba conciliar el sueño. Los grillos cantaban afuera, pero su canto parecía distinto, más distante, como si incluso la naturaleza evitara acercarse. Adela se acurrucó bajo una manta delgada, sintiendo que su cuerpo todavía cargaba el peso del día anterior. Las marcas rojas en su cuello ardían con cada giro, recordándole que la humillación había dejado huellas físicas y profundas. El aire en la habitación era denso, casi irrespirable, cargado de miedo acumulado en las últimas horas. Cuando por fin logró cerrar los ojos unos segundos, un ruido seco la despertó de golpe. La muchacha contuvo la respiración, sin saber si el sonido venía de afuera o de alguien demasiado cerca. Del otro lado de la puerta, unos pasos lentos hicieron crujir la tierra seca, acercándose sin prisa, como si tuvieran todo el derecho de estar allí. Adela se incorporó con el corazón acelerado, mirando hacia la sombra que entraba por la rendija inferior. Su madre, al escuchar el movimiento, estiró la mano buscando a la hija, y al no encontrarla, sintió el miedo treparle por el cuerpo. De pronto, un golpe fuerte sacudió la puerta, haciendo vibrar los marcos de madera vieja. «Salgan», ordenó una voz apagada pero firme, la voz de uno de los capataces de los terreros. Adela sintió que la sangre se le congelaba. No había forma de fingir que no estaban allí. Otro golpe retumbó, esta vez más fuerte. Como advertencia, la madre apretó la mano de la hija y susurró: «No abras, no ahora». Pero ambas sabían que negarse solo agravaría el castigo que aún no terminaba. Finalmente, Adela respiró hondo, tomó valor del poco aire que quedaba en la casa, y abrió la puerta con manos temblorosas. Dos hombres altos, con sombreros anchos y miradas duras, se recortaban contra la oscuridad exterior. Uno de ellos sostenía una cuerda, el otro tenía una antorcha que iluminaba apenas sus rostros curtidos. «Fidel quiere que vengas», dijo el primero, sin molestarse en dar explicaciones ni suavizar la orden. Adela dio un paso atrás, de forma instintiva, pero el capataz avanzó, invadiendo el interior de la casa, sin pedir permiso. «Eres desobediente hasta para entender castigos simples», murmuró, tomando su brazo con brusquedad. La madre intentó interponerse, extendiendo los brazos, con desesperación, pero el otro hombre la apartó con una firmeza seca. La cejera la hacía vulnerable, y al ser empujada, cayó sobre la manta, soltando un gemido doloroso. Adela sintió una furia muda hervirle en el pecho, pero sabía que cualquier resistencia sería castigada con crueldad. Los hombres la arrastraron fuera de la casa,
mientras ella intentaba mantener el equilibrio. El suelo frío bajo sus pies descalzos le arrancó un escalofrío inmediato. La noche olía a polvo y a leña húmeda, un aroma que solía ser familiar, pero que ahora la envolvía como una condena. Los capataces la llevaron hacia el viejo canal seco, un lugar apartado, donde pocos se atrevían a ir de noche. Las sombras de los arbustos parecían criaturas agazapadas, observando la escena sin intervenir. Adela respiraba de forma entrecortada, tratando de no tropezar para evitar que la arrastraran. Cuando llegaron a la orilla del canal, los hombres la obligaron a arrodillarse en la tierra áspera. La cuerda que uno de ellos llevaba se convirtió en un lazo que le ataron alrededor de las muñecas, apretándola hasta hacerle doler los huesos. En pocos segundos, quedó inmovilizada, vulnerable bajo la luz temblorosa de la antorcha. Uno de los capataces habló con frialdad, como quien repite un procedimiento rutinario. Fidel dice que esto es para que aprendas a no cruzar límites que no te pertenecen. El otro soltó una risa breve, entre burla y desprecio, mientras aseguraba la cuerda a un tronco seco que sobresalía del suelo. Adela levantó la cabeza apenas, intentando ver sus rostros, pero la luz era demasiado débil, y el miedo demasiado grande. Regresaremos al amanecer, dijo el que llevaba la antorcha, como si la promesa fuera un favor. Ella tragó saliva, sintiendo el sabor metálico del terror en la lengua. Quiso suplicar, pero sabía que no serviría de nada. La compasión era un lujo que aquellos hombres no conocían. La antorcha se alejó en manos del capataz, dejando una estela de luz que desapareció rápidamente entre las sombras. La oscuridad cayó de golpe sobre Adela, envolviéndola por completo en un silencio brutal. El frío de la madrugada comenzó a calarse en sus huesos, mientras las horas pasaban lentamente. Las manos le dolían por la cuerda apretada, y la posición incómoda la hacía que cada músculo de su cuerpo protestara. Los sonidos nocturnos, que antes conocía bien, ahora parecían amenazas. El crujido de una rama, el aleteo rápido de un ave, el roce de algún animal pequeño entre la maleza. Adela contuvo el llanto varias veces, sabiendo que llorar solo agotaría sus fuerzas. En algún momento, se recostó contra el borde frío del canal, buscando un apoyo mínimo para no caer de lado. El cielo, cubierto de nubes, no ofrecía estrellas ni luna que le dieran consuelo. El olor a tierra seca se intensificó, mezclándose con el sudor y el polvo que cubrían su ropa. El silencio profundo del valle hacía que cada latido de su corazón sonara como un tambor dentro de su pecho. Y así, sola, amarrada y temblando, Adela comprendió que, para los terreros, no era más que un recordatorio viviente de su propio poder. El amanecer trajo consigo una luz gris y débil que apenas iluminaba la superficie agrietada del canal. Los capataces regresaron con pasos tranquilos, como si vinieran a recoger una herramienta olvidada la noche anterior. ¿Aún respiras?, preguntó uno con burla, acercándose a ella, con la antorcha apagada al hombro. Adela no respondió. Su voz se había vuelto un hilo débil, enterrado detrás del cansancio, cuando le soltaron las muñecas. El dolor fue tan intenso que tuvo que morderse el labio para no gritar. La cuerda dejó marcas profundas, rojas y moradas, que parecían quemaduras. Uno de los hombres la levantó, de un tirón, haciéndola tambalear. «Vuelve a casa. Y piensa bien, antes de dar un paso fuera de lugar», murmuró con una amenaza implícita. Adela caminó de regreso sola, con el amanecer a sus espaldas, sintiendo que cada paso la alejaba un poco más de la persona que había sido antes. Adela avanzó por el sendero con pasos inestables, como si el amanecer la empujara hacia adelante sin darle verdadero control sobre su cuerpo. El valle se despertaba lentamente. El canto de un gallo lejano, el ladrido perezoso de un perro, el sonido del viento rozando las hierbas secas. Pero para ella, todo se sentía distinto, como si mirara un paisaje conocido a través de un vidrio roto. Las marcas en sus muñecas latían al ritmo de su corazón, recordándole la noche entera que había pasado amarrada como un animal. Cualquier respiro profundo le dolía en las costillas. Cada intento de enderezar la espalda hacía que los músculos protestaran. El canal quedaba atrás como un recuerdo oscuro que su mente no quería conservar, pero que su cuerpo no podía olvidar. Mientras caminaba, Adela se preguntaba cuántas veces más sería castigada por algo que no había hecho. El sol empezaba a asomar, teñido de un naranja tenue que iluminaba las piedras del valle como brasas apagadas. Ella deseó, por un instante, no llegar a casa, no enfrentar la mirada angustiada de su madre, pero la necesidad pudo más que el miedo, y siguió adelante, arrastrando el cansancio como una sombra. Cuando llegó a la puerta, la madre ya estaba esperándola,
guiada por el silencio tenso del amanecer. Al escuchar los pasos arrastrados de la hija, se levantó de inmediato, extendiendo las manos hacia el vacío, hasta encontrar su brazo. El tacto de la piel fría y tensa de Adela fue suficiente para que su rostro se contrajera en un gesto de dolor contenido. Entraron en la casa sin decir palabra. La madre cerró la puerta con un movimiento rápido, como si quisiera protegerla del mundo exterior. Con cuidado, la mujer palpó las muñecas de su hija, sintiendo las marcas profundas dejadas por la cuerda, y soltó un suspiro ahogado. «Te lastimaron más de lo que imaginaba», murmuró, con la voz temblorosa, casi y rota. Adela bajó la cabeza, incapaz de mirar hacia ningún lado, sin sentir que todo a su alrededor se había vuelto frágil. Se dejó caer sobre una manta, sintiendo la rigidez de los músculos convertirse en un dolor casi y paralizante. Su madre buscó un paño húmedo y comenzó a limpiar las heridas con movimientos torpes pero llenos de cariño, y mientras lo hacía, Adela se preguntó cuántas veces más tendría que reconstruirse a sí misma para seguir sobreviviendo. La noticia de que había sido encontrada amarrada cerca del canal corrió por el pueblo antes del mediodía. Aunque nadie lo admitía abiertamente, varios vecinos habían visto a los capataces regresar al amanecer, limpiándose las manos, como quien termina una tarea desagradable. Las versiones del suceso crecieron como plantas venenosas. Algunos decían que Adela había intentado robar, otros aseguraban que la habían sorprendido tramando algo oscuro. Cada rumor añadía una nueva capa de culpa inventada, reforzando la marca que Fidel había decidido imponerle. En el valle, la verdad era menos importante que la historia que todos querían creer. Las mujeres repetían lo escuchado en la fuente, sacudiendo la cabeza con falsa compasión. Los hombres, marcados por su propia cobardía, preferían aceptar la narrativa que más los protegía del poder. Los jóvenes se reían en los callejones, imitando la postura de alguien amarrado, ajenos al dolor real que habían provocado. Incluso el cura, en su sermón de la tarde, habló de desvíos y conductas peligrosas, sin mencionar nombres, pero dejando claro a quién se refería. De esa manera, el castigo se transformó en un escudo moral para quienes preferían no cuestionar al cacique. Adela pasó ese día en silencio, escuchando los susurros que llegaban desde la calle, como espinas que atravesaban las paredes. El peso de la humillación acumulada era tan grande que apenas podía moverse, sin sentir que su cuerpo se fragmentaba. Había perdido más que fuerza, había perdido el poco sentido de pertenencia que le quedaba en aquel pueblo árido. Cuando intentó beber agua, le temblaron tanto las manos que el vaso golpeó el borde de la mesa. Su madre se acercó para sostenerle los dedos, pero la muchacha retiró la mano con suavidad, sintiendo vergüenza por su debilidad. El sonido del viento contra la puerta se volvió una compañía constante, casi amenazante, como si toda la naturaleza conspirara para recordarle su condena. A veces, Adela intentaba imaginar que todo había sido un mal sueño, pero las heridas en sus muñecas lo desmentían una y otra vez. El cansancio mental pesaba más que el físico. Cada pensamiento parecía una piedra al borde de caer sobre su pecho. Al caer la tarde, la luz que entraba por la ventana iluminó el cuarto con un tono ocre, tan triste como su ánimo, y en ese silencio, Adela comprendió que el castigo aún no había llegado a su punto más cruel. Al llegar la noche, la casa se llenó de un susurro exterior persistente, un rumor que parecía acercarse y alejarse como un murmullo inquieto. La madre, incapaz de ver, intentaba interpretar el sonido con sus otros sentidos, pero cada crujido le generaba más temor. ¿Escuchas eso?, preguntó con voz baja, sosteniendo el borde de la manta con manos temblorosas. Adela sí lo escuchaba: pasos arrastrados, murmullos, risitas nerviosas, jóvenes del pueblo rondando la casa con intenciones inciertas. El miedo le subió por el pecho como una ola helada. Recordaba los comentarios de días anteriores, esas burlas crueles que sugerían probar si la mala suerte sangra. Golpes leves comenzaron a sonar en la pared externa, como si alguien tocara en distintos puntos, solo para oír la reacción desde adentro. La madre apretó los labios, intentando mantener la calma, pero su respiración entrecortada la delataba. Adela tomó su mano para tranquilizarla, aunque ella misma estaba temblando. En la oscuridad, comprendió que no solo había perdido el respeto del pueblo, sino también su seguridad. Uno de los jóvenes golpeó la puerta con el pie, riendo como si el acto fuera parte de un juego prohibido. Adela sintió que el corazón le golpeaba el pecho tan fuerte que por un momento creyó que la piedra volvía a colgar de su cuello. Los murmullos se volvieron más cercanos, más atrevidos, ensuciando el aire con insinuaciones y comentarios
que hacían que su piel se erizara. La madre, guiada solo por el instinto, se acercó a la puerta con una escoba en la mano, aunque sabía que poco podía hacer. «Déjenla en paz», gritó. Pero su voz salió más temblorosa que firme, provocando risas burlonas del otro lado. El grupo golpeó las paredes varias veces más, disfrutando del miedo que provocaban, antes de alejarse finalmente entre carcajadas. El silencio que siguió fue peor que el ruido, un silencio cargado de amenaza, como si los jóvenes hubieran dejado algo peligroso suspendido en el aire. Adela se abrazó a sí misma, sintiendo un temblor que no podía controlar. Comprendió que su desgracia ya no era solo un rumor, se había convertido en permiso para la crueldad. Cuando el ruido del grupo finalmente se perdió en la distancia, Adela se dejó caer en el suelo con un suspiro que le salió desde el alma. No quedaba fuerza en su cuerpo para sostenerse, ni lágrimas para aliviar el peso insoportable del miedo. La madre se arrodilló a su lado, palpando el espacio, hasta encontrar el hombro de la hija, aferrándose a ella, como si temiera que pudiera desaparecer. «Esto no puede seguir así, algo va a pasarte, si nos quedamos», murmuró con voz quebrada, demasiado consciente del peligro. Adela apoyó la cabeza sobre las rodillas de la mujer, cerrando los ojos, mientras el temblor recorría sus brazos. El viento filtrado por las rendijas parecía repetir un único mensaje: «No hay lugar seguro para ti en este pueblo». Los sonidos nocturnos continuaban, pero ya no eran simples animales o árboles moviéndose. Ahora cada ruido parecía una advertencia. El miedo se había instalado en la casa como un huésped sin intención de marcharse, y mientras ambas permanecían allí, abrazadas en silencio, Adela entendió que la próxima agresión sería peor si no lograba encontrar una salida. Adela despertó al alba, con los ojos hinchados y la sensación de no haber dormido realmente. La casa estaba en silencio, salvo por la respiración cansada de su madre, que seguía sentada en el suelo, recargada contra la pared después de haber pasado la noche en vela. La muchacha observó cómo la luz tenue de la mañana se colaba entre las rendijas de la puerta, pintando el cuarto con un tono azulado que hacía todo parecer más frío. Los músculos de su espalda protestaron cuando intentó incorporarse, recordándole cada golpe, cada tirón, cada minuto de la noche anterior. Mientras se ponía de pie, notó que sus manos aún temblaban, no solo por el miedo, sino también por el cansancio acumulado. La madre, al escuchar el movimiento, se acercó instintivamente, rozando su brazo, para confirmar que seguía allí. «Tenemos que pensar qué hacer», susurró, aunque la frase quedó suspendida en el aire, sin respuestas posibles. Adela no sabía si quedarse en casa la protegía o la dejaba más expuesta, pero salir tampoco era opción. Era como si la humillación hubiera cerrado todas las puertas a su alrededor. El valle que antes conocía apenas como hostil ahora se había convertido en un laberinto sin salida. A pesar del miedo, la necesidad la obligó a salir a buscar algo de comida. El estómago vacío la hacía sentir débil, y su madre había insistido en que no podía seguir sin al menos un poco de pan o frutas secas. Adela tomó un rebozo limpio para cubrir las marcas del cuello, intentando disimular lo que había sufrido, aunque sabía que el pueblo entero ya lo comentaba. Salió de la casa con pasos lentos, mirando siempre hacia el suelo, como si temiera tropezarse con las miradas ajenas. El aire matinal estaba helado, y la brisa levantaba pequeñas nubes de polvo que se pegaban a su ropa. Cuando llegó a la tienda, 3 personas estaban formadas. Al verla, el silencio se volvió más pesado, como si su presencia hubiera congelado el ambiente. Uno de los hombres carraspeó y dio un paso atrás, evitando quedar demasiado cerca de ella. Adela agachó aún más la cabeza, rezando en silencio para que la dejaran comprar rápido. Sin embargo, cuando llegó su turno, el tendero se limitó a cruzar los brazos. «Hoy no vendo a gente que trae problemas», dijo sin mirarla. Adela sintió un nudo apretarse en su garganta, más duro que cualquiera de los golpes recibidos en los últimos días. Intentó explicarse, pero el tendero levantó una mano para callarla, como si su voz fuera una ofensa. «Vete, muchacha, no quiero líos con la hacienda», añadió, mirando hacia la ventana, por encima de su hombro, como si Fidel mismo pudiera estar observando. Las personas detrás de ella se movieron incómodas, sin defenderla, sin mirarla siquiera. La indiferencia era tan cortante como la hostilidad. Con el corazón latiendo desbocado, Adela salió de la tienda, intentando no derrumbarse allí mismo. El aire de la calle se sintió aún más áspero cuando sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas que se negó a dejar caer. Caminó unos metros, sosteniendo el rebozo contra su cuello, como si eso pudiera
protegerla de las miradas que sentía clavadas en la espalda. Pasó junto a un grupo de mujeres que murmuraron de inmediato, bajando la voz apenas lo suficiente para que sus palabras siguieran siendo audibles. Ese castigo debió pasar hace mucho, dijo una. Es que la desgracia camina con pies seguros, respondió otra. La muchacha apresuró el paso, temiendo que las palabras se volvieran piedras reales, como tantas veces ocurría en ese pueblo, pero no pudo evitar escuchar que, al seguir avanzando, una niña pequeña preguntó, ¿por qué nadie da ayuda? Y la respuesta de su madre fue un susurro helado, porque no queremos terminar como ella. Adela sintió que ese último comentario le arrancaba algo del alma, un pedazo de sí misma, que jamás recuperaría. La mujer siguió caminando sin rumbo, sin saber hacia dónde dirigirse, solo buscando un lugar donde no sintiera tantas miradas clavadas. Llegó a la sombra de un árbol en las afueras del pueblo, y se dejó caer sobre una piedra, respirando con dificultad. La luz del sol comenzaba a subir, calentando el valle, pero para Adela todo seguía frío, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo recibir calor. Se llevó las manos al rostro, intentando contener el llanto, pero las lágrimas escaparon igual, silenciosas y amargas. En ese momento, pensó que, si desaparecía del pueblo, nadie lo lamentaría realmente. Solo quedaría un vacío pequeño, del tamaño de una sombra, que nunca fue bienvenida. Mientras estaba allí, intentando recomponerse, escuchó pasos aproximándose por el sendero. Su corazón dio un salto, temiendo que fuera otro grupo de jóvenes dispuesto a molestarla. Pero cuando levantó un poco la cabeza, vio a Elías Quintana, el joven carretero, acercándose con gesto preocupado. Elías era alguien que siempre pasaba desapercibido. Hablaba poco, trabajaba mucho, y evitaba los conflictos como quien teme romper algo frágil. Sin embargo, sus ojos tenían una nobleza silenciosa, una mirada que no juzgaba, que observaba con intención de comprender. Al verla llorar, detuvo sus pasos, manteniendo cierta distancia para no intimidarla. Adela, ¿estás bien?, preguntó con voz baja, como si temiera espantarla. Ella intentó secarse las lágrimas de inmediato, avergonzada de mostrarse vulnerable. No pasa nada, murmuró, aunque la frase sonó vacía incluso en sus propios labios. Elías frunció el ceño, mirando las marcas que asomaban bajo el rebozo. Te lastimaron anoche. Lo vi, desde lejos, admitió, bajando la mirada como si también él sintiera culpa por algo que no había hecho. Adela apretó los labios, sorprendida por esa confesión que parecía venir de un joven que no solía meterse en asuntos ajenos. No deberías hablar conmigo, dijo ella, con un hilo de voz. No quiero que tengas problemas. Elías negó con la cabeza, un gesto firme pero tranquilo. Los problemas ya están en todas partes. Adela, no es culpa tuya, respondió, con una sinceridad que la descolocó. Ella tragó saliva, sintiendo que su respiración se volvía más leve, como si la presencia del muchacho aliviara, aunque fuera un poco, el peso que cargaba. Nadie te va a ayudar. Si lo hacen, también los castigarán, dijo, intentando advertirle. Elías levantó la mirada hacia el cielo un segundo, como si buscara valor. Luego dijo, no puedo quedarme mirando mientras te destruyen. El tono de su voz no era heroico, sino humano, lleno de miedo y decisión al mismo tiempo. Y por primera vez en días, Adela sintió que no estaba completamente sola. Elías se sentó a cierta distancia, respetando el espacio que Adela necesitaba, pero sin alejárselo, suficiente como para que ella sintiera nuevamente el peso de la soledad. El silencio entre ambos no era incómodo, era un silencio distinto al del pueblo, uno que no juzgaba ni señalaba, sino que acompañaba. Adela respiró hondo, dejando que el aire tibio del mediodía aliviara un poco la presión en su pecho. No sabía por qué Elías se arriesgaba a hablarle en Santa Cruz. Un gesto así podía costarle el trabajo, la reputación, incluso la seguridad, pero él parecía consciente de eso, y aún así, permanecía allí, sentado bajo la sombra del árbol, como si fuera la cosa más natural del mundo. Escuché en la cantina que quieren revisar las escrituras de nuevo, comentó él con cautela, observando cómo ella se tensaba al oír esa palabra. Adela bajó la mirada, sintiendo que la humillación pública había sido solo el comienzo de algo más grande contra ella. Van a culparme de lo que sea, respondió finalmente, con voz apagada pero firme. Elías notó el temblor en sus manos y apretó los labios, preocupado. Entonces, déjame ayudarte a entender qué está pasando, murmuró, con esa determinación suave que parecía surgir del corazón más que del valor. Aquella frase quedó flotando entre ambos, cargada de un significado que Adela no se atrevía a aceptar. Tenía miedo de confiar,
Miedo de que cualquier gesto amable se convirtiera en otra herramienta del pueblo para herirla. Pero también sentía que, si seguía cargando todo sola, terminaría quebrándose de una manera irreparable. Elías, sin presionarla, extrajo un pequeño cuaderno viejo de uno de los bolsillos de su chaleco. No es gran cosa, pero anoté algunas cosas que he visto estos días: nombres de parcelas, movimientos extraños de los capataces, fechas que no coinciden, explicó mientras lo abría con manos nerviosas. Adela parpadeó sorprendida. No esperaba que alguien más estuviera observando los mismos detalles que su memoria retenía en silencio. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó en un susurro temeroso. El joven respiró hondo antes de responder. Porque mi padre perdió sus tierras por un cambio de medida que nadie supo explicar. ¿Y por qué? Me cansé de ver a la gente callar. Ella sintió un nudo en el pecho. Una mezcla de tristeza, gratitud y miedo. Por primera vez, veía en otra persona un reflejo de su propia impotencia. Necesito mostrarte algo, dijo Adela finalmente, sintiendo que un impulso interno la empujaba a hablar. Su voz aún temblaba, pero había recuperado un poco de firmeza. Elías la observó con atención mientras ella abría el rebozo para mostrar las marcas en sus muñecas, no como acto de victimismo, sino como evidencia de la violencia oculta que el pueblo prefería ignorar. El joven entrecerró los ojos con indignación contenida. Sus manos se cerraron en puños débiles, temblorosos. Esto no es justicia, murmuró. Esto es miedo usado como arma. Adela asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza al ser vista en su fragilidad. Pero sabía que, si no compartía lo que había descubierto, nadie más podría entender el alcance del peligro que se aproximaba. Con un esfuerzo consciente para no llorar, continuó: Fidel no me castigó solo por humillarme, sino para ocultar algo que encontré sin querer. Elías clavó la mirada en ella. Atento. Encontré papeles, documentos, que él dejó olvidados en el canal, dijo finalmente. Al pronunciar esas palabras, Adela sintió como el aire alrededor se volvía más pesado, como si hubiese revelado un secreto capaz de desencadenar una tormenta. Elías abrió los ojos con incredulidad, inclinándose un poco hacia ella, sin atreverse a tocarla. Documentos, repitió en un murmullo incrédulo. ¿Qué tipo de documentos? Ella respiró hondo, organizando mentalmente lo que había visto aquella noche de terror, cuando la luz de la antorcha había iluminado los papeles justo antes de que la amarraran. Eran escrituras, mapas, medidas corregidas. Había números que no coincidían con lo que se dice en el pueblo, explicó con voz temblorosa, pero cada palabra reforzaba su convicción. Fidel cambió linderos, inventó deudas, modificó nombres. Hay firmas falsas, sellos movidos, todo para quedarse con más tierra y más agua. Elías sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Aquello no era solo una injusticia aislada, era una red entera de abusos. ¿Y tienes memoria de todo eso?, preguntó, aún más sorprendido. Adela bajó la mirada, avergonzada de un talento que siempre había ocultado. Recordar demasiados detalles en su pueblo era casi un pecado. Sí, respondió finalmente, no quería, pero lo recuerdo todo. Elías se quedó unos segundos en silencio, procesando la magnitud de lo que ella estaba confesando. Luego, murmuró: Adela, esto podría cambiar todo, no solo para ti, sino para todo el valle. Ella negó con la cabeza de inmediato, temiendo incluso imaginar algo así. No, lo único que hará es empeorar las cosas. Si Fidel sabe que lo vi, no me dejará vivir, dijo con un temblor que no intentó esconder. Elías respiró hondo, consciente de que cada palabra debía ser medida con cuidado. Entonces, no lo sabrá. No por ahora, respondió, con una calma inesperada. La muchacha lo miró sorprendida. Sus ojos tenían el brillo tímido de alguien que no conocía la valentía, pero decidía ejercerla igual. Si tienes esa información, no deben silenciarte, añadió él. Ella bajó la mirada, sintiendo como la verdad le pesaba menos cuando la compartía. Por primera vez, la posibilidad de luchar parecía no ser una locura absoluta. Mientras ambos hablaban, el viento del valle comenzó a levantar polvo junto al camino, anunciando el cambio de temperatura. Elías se puso de pie y extendió una mano, no para obligarla a tomarla, sino como gesto de apoyo. Adela lo miró, dudando, temiendo que aceptar cualquier ayuda la pusiera en más peligro. Pero cuando vio la sinceridad en sus ojos, permitió que él la ayudara a incorporarse. Sus manos se rozaron apenas, pero ese contacto fugaz tuvo un peso emocional el que ninguno de los dos esperaba. Vamos a tu casa, necesitas descansar, y después veremos qué hacer, dijo Elías, con un tono decidido pero cálido. Adela lo siguió,
sintiendo que cada paso a su lado era menos doloroso que los que había dado sola. El camino de regreso parecía distinto, menos hostil, como si la presencia del joven suavizara el aire alrededor. Aunque sabía que el peligro no había desaparecido, ahora había una chispa de fuerza interna que antes no existía. Una chispa que creció cuando entendió algo. Ya no estaba sola en su lucha contra la injusticia. Al llegar a la casa, la madre de Adela escuchó los pasos y levantó la cabeza con inquietud. Elías se detuvo en la entrada, respetuoso, pero con la firmeza de quien viene con una intención clara. Adela se adelantó y tomó la mano de su madre, dándole un apretón delicado que hablaba más que las palabras. Él quiere ayudarnos, dijo, tratando de mantener la voz estable. La madre frunció el ceño, insegura, pero la suavidad en el tono de su hija la convenció de no protestar. Elías se inclinó levemente en señal de respeto. Haré lo que pueda, señora. Adela no merece lo que le están haciendo. Ese simple enunciado llenó la habitación de una extraña calidez, como si un rayo de luz hubiera logrado filtrarse por una grieta de esperanza. Adela respiró hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la soledad que la oprimía se había debilitado. Elías dio un paso atrás, despidiéndose para no comprometerse frente a los vecinos, pero antes de irse añadió: reúne tus recuerdos, tus números, todo lo que viste. Llegará el día en que tendrás que mostrarlo. Y con esas palabras, plantó en Adela una semilla que no tardaría en germinar. Esa noche, cuando el viento soplaba suave entre las grietas de la ventana, Adela se sentó con una vela encendida frente a ella. El silencio de la casa ya no la asfixiaba. Ahora tenía propósito, dirección, un motivo para no dejar que la derrota la consumiera. Con un trozo de carbón y un pedazo de tela viejo, comenzó a escribir de memoria todo lo que había visto en los documentos de Fidel. Cada número, cada medida, cada nombre, surgían con una claridad sorprendente, como si su mente hubiese guardado esos detalles para un destino específico. Su madre escuchaba el sonido del carbón rozando la tela y sonreía en silencio, sin comprender del todo, pero sintiendo que algo en su hija había cambiado. Las sombras danzaban en las paredes mientras Adela trabajaba, transformando su miedo en una fuerza. Silenciosa, por primera vez, no temía a su propia memoria, la abrazaba. Cuando terminó la primera página improvisada, la miró con una mezcla de orgullo y determinación, y comprendió que, aunque el valle la hubiera condenado, ella llevaba dentro la clave para liberarlo. Adela despertó con la luz del amanecer filtrándose por la ventana. Pero esta vez su corazón no cargaba solo miedo, llevaba un propósito. Durante años había intentado ser invisible, caminar sin hacer ruido, evitar conflictos que no había provocado. Pero ahora, mientras observaba las anotaciones hechas la noche anterior, sintió que algo en su interior había dado un giro irreversible. El carbón había manchado sus dedos, pero también había iluminado una verdad que ya no podía ignorar. La muchacha respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara su pecho lastimado. Su madre, aún recostada, la escuchó moverse y sonrió, percibiendo un tono distinto en esos pasos. Hoy te escuchas más firme, murmuró, extendiendo la mano hacia ella. Adela tomó esa mano con cariño, sintiendo un calor que le devolvía fuerzas. Hoy ya no quiero esconderme, respondió con una tranquilidad nueva, y al decirlo, se dio cuenta de que esa frase era la primera chispa de libertad que pronunciaba en muchos años. A media mañana, Elías regresó con cautela, como alguien que sabe que cualquier mirada puede convertirlo en sospechoso. Traía un pequeño saco de granos en el hombro, y una determinación se veía incluso en el modo de caminar. Cuando Adela abrió la puerta, él percibió al instante el cambio en sus ojos. Ya no estaban vacíos, sino enfocados. ¿Pudiste anotar algo?, preguntó con voz baja. Ella asintió y sacó las telas marcadas con carbón, extendiéndolas sobre la mesa como si fueran documentos oficiales. Elías las examinó con asombro creciente. Los números coincidían, las fechas tenían lógica, las medidas formaban patrones claros. Esto demuestra demasiadas cosas, murmuró, casi sin aliento. Adela apretó el rebozo entre sus dedos, nerviosa pero firme. Si lo digo sola, nadie me creerá, respondió. Elías levantó la mirada. Pero si lo decimos juntos, no podrán callarlo tan fácil. Esa misma tarde, comenzaron a visitar discretamente a las personas que podían recordar detalles clave. Viejos campesinos, viudas que habían perdido tierras, trabajadores despedidos sin motivo. Adela no hablaba mucho. Dejaba que Elías iniciara a cada conversación para evitar miradas acusadoras. Pero cuando surgían dudas, ella intervenía, con una claridad
que sorprendía a más de uno. Recordaba fechas exactas, linderos de memoria, palabras textuales que habían sido pronunciadas en reuniones antiguas. Los testigos la miraban con desconcierto primero, con respeto después. Algunos negaban por miedo, otros dudaban, pero varios comenzaron a asentir lentamente, reconociendo que las irregularidades no eran imaginarias. Cada confirmación era como una piedra que caía sobre el pedestal de Fidel Terreros, resquebrajándolo poco a poco. Elías tomaba notas rápidas, organizando la información con cuidado, y Adela, silenciosa pero determinada, reunía piezas que nadie más había sido capaz de juntar. Hacia el final del día, un anciano llamado Fermín abrió una caja de madera que había mantenido escondida durante años. Dentro, guardaba documentos viejos, recibos, escrituras, cartas de agua que habían sido anuladas sin explicación. Cuando Adela tomó uno de los papeles, lo examinó con ojos que parecían ver más allá de las letras descoloridas. Este sello fue movido, y esta firma no coincide con la original, murmuró con una seguridad que sorprendió incluso a ella misma. Fermín tragó saliva, recordando a su hijo expulsado de esas tierras décadas atrás. Si dices la verdad, entonces el valle ha sido engañado por generaciones, dijo, con voz temblorosa. Elías colocó una mano en el hombro del anciano, intentando transmitirle calma. Vamos a corregirlo, aseguró, aunque sabía que esa promesa era más valiente que segura. Adela guardó copia mental de cada documento antes de devolverlos a la caja. En ese momento, comprendió que ya no había retorno. La noche cayó, mientras ambos regresaban a la casa, agotados pero impulsados por una energía nueva. El cielo estaba claro, y las estrellas brillaban como brasas encendidas sobre el valle silencioso. Adela caminaba un poco más erguida, pese al dolor persistente en su cuerpo. Elías notó ese cambio, y sonrió apenas, orgulloso de verla renacer entre las grietas de la injusticia. ¿Sabes qué? Estás haciendo algo grande, ¿verdad?, preguntó con voz baja. Ella negó con la cabeza. No busco grandeza, solo quiero que la verdad salga a la luz, respondió, con la honestidad simple que siempre la había caracterizado. Elías la observó un momento, admirando la fortaleza silenciosa que había emergido en ella. Nadie merece lo que te hicieron, dijo finalmente. Adela inhaló profundo, sintiendo una punzada de tristeza y valor mezclados. Nadie merece seguir viviendo bajo mentiras, añadió. Cuando llegaron, la madre de Adela las esperaba en la entrada, con el oído atento a cada ruido del camino. Aunque no podía verlos, reconoció la firmeza nueva en los pasos de su hija, y sonrió con alivio. Hoy caminas distinto, comentó, extendiendo la mano hacia Adela. La muchacha tomó esa mano y la llevó a su mejilla. No estoy sola, mamá, dijo, en un susurro lleno de emoción contenida. La madre suspiró, como si ese simple hecho le devolviera el aire que había perdido durante días. Elías, desde la puerta, asintió con respeto, sin querer invadir la intimidad de ese momento. Descansen, Menapaz. Mañana será un día importante, murmuró antes de despedirse, mientras lo veía alejarse. Adela sintió que algo en su pecho se fortalecía. Por primera vez, la esperanza no parecía un pecado. Aquella noche, Adela durmió profundamente. Por primera vez desde la humillación en la plaza, sus sueños no estaban llenos de temor, sino de rostros que había visto ese día. Personas que habían aceptado hablar, otras que habían llorado al recordar injusticias antiguas, y manos callosas que temblaban al entregar papeles escondidos durante años. La vela seguía encendida junto a la mesa, iluminando las telas manchadas de carbón donde ella había escrito su memoria. La madre, sentada en silencio, percibía en cada respiración de la hija una fuerza nueva que nunca había sentido antes. En el aire había un aroma leve a viento fresco, como si el valle mismo comenzara a despertar de un largo letargo. Y mientras la noche avanzaba, Adela dormía con el cuerpo cansado, pero con el alma lista para enfrentar lo que vendría al día siguiente, sin huir, sin agachar la cabeza, lista para decir la verdad ante un pueblo entero que había decidido marcarla, porque ahora sabía algo irrefutable. Su memoria era más fuerte que el miedo, y al amanecer, el valle aprendería lo mismo.